otro jueves que estamos juntos porque vamos a seguir hasta que el objetivo se cumpla. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que el empresario PYME no tiene quien lo capacite, quien le dé todas las instrucciones técnicas, administrativas y de producción que debería tener una empresa. Como nadie se ocupa de ellos, evidentemente tendremos que ocuparnos nosotros. Yo hace 50 años que me ocupo, así que hace 3 horas más o menos de tiempo. Pero bueno, vamos a seguir hablando de la estructura. ¿Por qué vamos a hablar de la estructura? Primero porque nadie la menciona. Así que yo voy a un empresario PYME y le digo, ¿su estructura cómo está? Y capaz que me pega un palazo en la cabeza, porque es una pregunta que tiene un criterio ofensivo, es algo que él adolece. Y yo se lo voy a andar preguntando, como yo no sé lo que le falta, sé que es lo que le falta. Entonces, vamos a hablar de la estructura, y vamos a hablar mucho de la estructura, porque si no sería una incoherencia hablar poco, nada, cuando estamos diciendo de que están abandonados y que no saben lo que tienen que hacer desde el punto de vista de la empresa. Vuelvo a repetir y lo voy a repetir en todos los jueves. No hay empresa sin negocio, no hay negocio sin empresa. El negocio es una cosa y la empresa es otra. Pero ¿qué los tiene ligados? Que la empresa soporta la estructura del negocio. El negocio tiene su estructura y la empresa también tiene su estructura. Lo bueno es invocarlas, es decir, que las dos sean una sola cuando llega el momento de actuar, o que el empresario tiene que decir dónde tiene que actuar o dónde va a actuar. Evidentemente, eso es lo que no hace. Pero ¿por qué otro motivo más vamos a meternos en la estructura? Hay dos motivos. Uno, que está la estructura, así que hay que hablar de ella. Pero algo mucho más fascinante, mucho más emocionante, mucho más didáctico, es que yo les diga a ustedes que la estructura en realidad se divide en dos partes. La estructura externa y la estructura interna. Y ahora ustedes me van a decir, está loco, ¿de dónde sacó toda la estructura interna? ¿Qué es la estructura interna? Si ya me tratan de distinto porque digo cosas que de repente no invocan el sentido común, con esto ya desbarranqué. La estructura dijimos que era lo que soportaba las funciones. ¿Se acuerdan de las funciones? Función comercialización, función producción, función administración y función compras o lo que sea que tengamos que apelar a ella. Esas son las tareas que se acuerdan que con el kiosquito. El kiosquito tenía estas tareas. Y igual que la Ford, que tenía esta tarea multiplicada por 1.000.000. Pero evidentemente el kiosquito tiene un problema de fondo. ¿Por qué digo de fondo? Porque el empresario PYME es un señor que pone el negocio, pone la empresa porque tiene un negocio en vista. Lo quiere desarrollar y ejecutar. Pero no lo puede ejecutar porque no sabe por dónde. Entonces lo hace a su manera. A su leal manera de entender las situaciones. Y ahí es donde hacemos una parte y vamos a hablar de el señor empresario, quién es, cómo es, para qué está, qué es lo que le pasa, qué es lo que no le pasa. Y vamos a dejar un poquito la estructura de lado, porque sin entender al empresario no podemos ni siquiera hablar de estructura. Esto es como si hicieran un edificio y la estructura fueran papeles que no soportan el peso de nada. Entonces yo tengo que averiguar por qué son papeles para evitar que se venga abajo el edificio y la empresa. Bueno, evidentemente la estructura no aguanta a veces y a veces sí aguanta, pero hay algo que es invisible,
¿Vieron lo de esencial? Bueno, los esenciales dicen ahora son los empleados esenciales. El esencial el invisible a los ojos. ¿Qué es lo que no se ve? Yo voy a poner un ejemplo, que es muy remanido, lo inventé hace 40 años, se lo sigo diciendo, y bueno, y espero que mis colaboradores sigan diciéndolo. A ver, el Titanic. El Titanic era un barco indestructible, inundable, que no podía romperse. Sin embargo, cuando llegó lo del iceberg, yo me pregunto, ¿quién es el tontito que cree que el capitán del Titanic se tragó el iceberg de frente? No, de frente pasó bien el barco. Lo que se hizo en el costado el iceberg abajo del agua le cortó todo el costado del barco y hundió. ¿Qué pasó? ¿No la vio? Claro, ¿cómo la va a ver si está oculta? Bueno, el mismo razonamiento vamos a aplicar para la estructura. La estructura es interna, es externa. Cuando yo lo veo, el trabajo que está haciendo, lo diagramo, operativamente se desarrolla, y eso implica que podamos decir, por ejemplo, yo estoy en la puerta de una empresa y miro hacia adentro de la empresa y veo que José está en su máquina ya era la hora de entrar, entró, se sentó, acomodó todo y José empezó a trabajar. ¿Empezó a trabajar? ¿Será verdad que empezó a trabajar? Capaz que sacó el crucigrama del Clarín. Capaz que le está escribiendo a la novia. Capaz. O sea, hay una estructura interna, hay una cuestión interna que me dice que lo que está pasando es lo que debería pasar. Entonces sí puedo armar una estructura de acuerdo a... Pero sigamos más todavía horadando el tema. El empresario nace solo y se muere solo, pero nace solo. Así que su organización va a ser él. Él es el que descarga toda la sabiduría, todo eso, lo descarga en su propia persona. Y es un hombre solitario, es un hombre que sufre, es un hombre que está dispuesto a batallar. Yo los admiro, porque obviamente convivir con ellos es convivir con gente que ama lo que hace y además lucha por lo que ama. Así que tenemos tres frentes abiertos en la charla. Uno, la estructura como noción que vamos a hablar. Otro, cómo está compuesta la estructura interna y externa. Y por último, el empresario, cómo es y qué es. Así que los invito para el próximo jueves, donde vamos a seguir hablando de todo esto. Buenas tardes.